Hola, mi nombre es Sergio y te doy la bienvenida a este espacio, esta charla que hoy vamos a tener. Yo soy parte del equipo de Su Voz, Sos Vos, y esta es la primera charla que vamos a tener de una serie que a lo largo de este año vamos a compartir con todos. Su Voz, Sos Vos es un espacio para quienes aman la vida y para quienes la respetan. Su voz, sos vos, se levanta por aquellos que precisamente no tienen voz y te invita a que también vos seas su voz. Su Voz, Sos Vos está formado por un equipo interdisciplinario, de profesionales, estudiantes y personas que están enfocadas en el trabajo con la niñez, la adolescencia y la familia, en formación, contención, prevención, y promocionamos los valores de la vida, ¿sí? Trabajamos
para establecer valores como los que vamos a estar hablando hoy en esta primera charla. Así que bueno, te comento, seguramente lo viste por las redes, Su Voz o Voz estuvo promocionando un sorteo, ¿sí? Un sorteo como para impulsar un poquito este interés, ¿no es cierto?, o premiar a aquellas personas que tienen un interés por defender los valores y la vida. Y durante toda esta semana vamos a estar teniendo la posibilidad de seguir participando de este sorteo. El sorteo está compuesto por un kit. Este kit está formado por un libro, ¿sí? El libro «Cuándo salvar vidas se convirtió en delito», del autor que precisamente hoy vamos a tener con nosotros, un privilegio. También tenemos una mascarilla de Su Voz Sos Vos y un pañuelo celeste para todas aquellas personas que a lo largo de esta semana y hasta el próximo lunes obtengan la mayor cantidad de me gustas y también escriban una frase pro vida. Van a ser sorteados entre las personas que más obtengan más me gusta junten, perdón, y obtengan más y tengan frases pro vida, se animen a escribir una frase pro vida. Así que recordá, vas a tener la posibilidad de hacerlo hasta el próximo lunes, el lunes 15. ¿Sí? Así que bueno, te doy la bienvenida nuevamente, espero que disfrutes este espacio. El tema que vamos a tocar hoy es un tema relevante para todos aquellos que defendemos los valores y la vida. Así que te invito a que disfrutes esta charla y puedas sacarle el mejor y mayor provecho para tu vida. Y así que bueno, nada más, te dejo con Sandra, que va a continuar con la charla. Sandra. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Sandra Chavarría, como Sergio dijo. Estamos muy contentos de este ciclo de charlas que vamos a comenzar hoy. Hoy es la número 1 y hoy tenemos a una persona muy especial, Damián Torres. Damián Torres, ¿quién es Damián Torres? Damián Torres es un abogado penalista, abogado del doctor Leandro Rodríguez Lastra, este médico que fue acusado y quien en el 2019 quedó inhabilitado para ejercer su profesión por negarse a practicar un aborto. El doctor Damián Torres, el abogado Damián Torres, escribió un libro, como Sergio ya lo presentó, cuando salvar vidas se convirtió en un delito, y en este libro Damián cuenta la historia, la verdadera historia de este caso. Y bueno, Damián hace mucho tiempo que está muy enfocado, muy comprometido con la causa de las dos vidas, y gracias a su profesión de abogado puede estar realizando charlas destinadas a profesionales de la salud, médicos, padres, profesores, y puede dar consejos y ayudarnos con esta nueva ley, la nueva ley del aborto que hoy está vigente en Argentina. Así que, Damián Torres, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Y bueno, no sé si me faltó presentarte algo, decir algo más de vos. ¿Quién es Damián Torres? ¿Algo más de Damián Torres? Bueno, hola chicos, hola Sandra, hola Sergio, hola a toda la gente que está aquí conectada. No, eso es Damián Torres, un abogado que defiende la vida, un abogado penalista que tiene como pasión defender la vida, defender los valores, defender o dar herramientas a personas que lo necesitan relacionada con todo este tiempo que vivimos, ¿no? Esta batalla cultural que nos toca y que estamos afrontando. Así que la verdad es eso. Les cuento que soy de Río Negro, de Argentina, y que bueno, como bien dijiste, Sandra, me ha tocado el privilegio, la difícil tarea a su vez, y parece contradictorio, de tener que defender a Rodríguez Lastra, este médico acusado por no practicar un aborto, y
y es un privilegio porque poder poner mi profesión al servicio de esta noble situación es un privilegio, pero por el otro lado también hemos vivido muchísimas cosas. Así que eso soy, no es mucho más que eso, alguien comprometido con la vida, con los valores y utilizando su profesión para dar herramientas para los que lo necesitan. Así que es eso. Exactamente. Bueno, así que no perdemos más tiempo y vamos al tema que nos reúne hoy. Los derechos sobre la educación de nuestros hijos. Una charla para docentes y padres. ¿Por qué tenemos que hablar sobre este tema? Bueno, es un tema, la verdad, que se viene muy controversial, un tema muy importante, ¿no? Porque todo esto que viene ocurriendo, lo que es la nueva ley de aborto y las exigencias para profesionales, por ejemplo, de la salud, en cuanto a tener que llevar adelante prácticas de aborto, no es el único punto y no es lo único que se viene en este tiempo. La propia ley de aborto aquí en Argentina que se sancionó, establece en algunos puntos la exigencia de que se enseñe en las escuelas la educación sexual integral y dentro de ello también el aborto como derecho y demás. Entonces, a partir de toda esta situación es que vengo dando charlas con herramientas para aquellos padres y docentes que de alguna manera no quieren enseñar estos puntos, puesto que esto va en contra de su conciencia de cómo poder afrontar dicha situación. Así que de esto es un poquito lo que vamos a hablar hoy. Cómo practicar la objeción de conciencia en el marco de lo que es la escuela, de la enseñanza de nuestros hijos, incluso esto tanto para padres con relación a sus hijos, como asimismo también para aquellos docentes que nos escuchan y que se ven o están de alguna manera un poco comprometidos y asustados por tener que enseñar estos puntos que no van o no son los que quieren hacer. Así que vamos a esto, la objeción de conciencia para padres y docentes. Esto así lo he titulado este taller que vengo dando y que hoy un poquito les voy a contar de qué se trata. Pero para empezar ustedes tienen que saber algo que es pero muy importante. Todo lo que vivimos está en el marco de una batalla cultural que se viene dando. Y esa batalla cultural tiene que ver con ciertos valores, ciertas costumbres que de alguna manera van mutando o queriendo mutarse, ¿no? Y estos cambios de decir, bueno, antes el aborto, la sociedad no lo contemplaba como tal, como un valor por sí mismo, pero luego va mutando la irrupción del feminismo radical y todo lo que fue introduciendo en la cultura, termina de alguna manera, estableciéndose normas en concreto que lo sostienen. Es decir, esta ley de aborto es consecuencia de todo un cambio o un intento de cambio cultural de algunos grupos que en definitiva son minoritarios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros y qué es lo que yo propongo? Bueno, solo tenemos que afectar la cultura para dar esa batalla luego en lo legal. Porque si solamente lo damos en lo legal, pero no modificamos, sobre todo, hay muchas generaciones que vienen que de alguna manera se van a ver afectados por todos estos cambios. Si no lo hacemos y no empezamos a trabajar desde la docencia para enseñar valores y para establecer ciertos principios y que digamos que son éticamente correctos, luego estas batallas legales van a ser perdidas. Así que por eso es que estoy dando estos talleres. Y de alguna manera, ¿qué es lo que se protege por la norma? ¿Qué es lo que se protege? Hablamos mucho de esto de la objeción de conciencia, pero ¿qué es lo que está protegido para que todos tengan conocimiento? Lo que se protege por distintos tratados internacionales es el derecho a la libertad de conciencia. Ese derecho que puede ser ejercido tanto por docentes como por los padres en función de sus hijos o alumnos, ¿no? Es decir, se puede dividir en dos, en los docentes, que de alguna manera son los educadores en el ámbito de la educación, y relacionado también con la educación de padres con relación a sus hijos. Esta libertad de conciencia es lo que la ley protege. ¿Y cómo puedo ejercerla? A través de la objeción de conciencia. Muchas veces escuchamos el derecho a la objeción de conciencia.
Y en algún punto esta definición es de alguna manera incorrecta. Lo que tenemos derecho es a la libertad de conciencia y la ejercemos a través de la objeción de conciencia. ¿Sí? Este punto es importante también porque si no lo entendemos de esta manera nos vamos a encontrar que cuando veamos los tratados internacionales y todo lo que regula esto, hablamos de la libertad de conciencia. Entonces, alguien puede decir, la objeción de conciencia no está regulada en ningún lado. No, bueno, pero en realidad la objeción de conciencia garantiza la libertad de conciencia. No me voy a detener mucho en todos los lugares donde está contemplada esta libertad de conciencia. Además, ustedes van a tener acceso a un PowerPoint que yo he preparado para que puedan ver cada uno de los artículos. Pero, para que ustedes sepan, Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 18, allí habla de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. El artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también el artículo 18. En el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, todos estos tratados tienen puntos que son en común, que de alguna manera garantizan lo que implica esto, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, es decir, la libertad de conciencia, como yo se lo llamaba. En el PowerPoint, que van a tener acceso a aquellos que lo quieran, van a poder ver uno por uno de los artículos para que ustedes lo puedan conocer. Además, esto tiene que ver con la libertad de conciencia, ¿no? Con cómo está garantizada en tratados internacionales, que la Constitución de Argentina también las garantiza, o lo garantiza en el artículo 19, en el artículo 14 y demás. Hay que tener en cuenta un punto que es muy importante. Libertad de conciencia no es sinónimo de libertad de religión. La libertad de religión es una subespecie de la libertad de conciencia. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay muchos que vienen y te dicen, claro, en realidad vos ejercés esa libertad de conciencia por una cuestión religiosa. O esto, claro, vos porque sos religioso, porque sos católico, porque sos protestante, porque sos aquello. Es como si fuera que defender la conciencia o esa libertad de conciencia de, por ejemplo, estar en contra del aborto porque uno está convencido que la vida comienza de la concepción, es una cuestión religiosa, nada más. No. La ley lo que establece es mucho más amplio que la libertad religiosa. La libertad religiosa se incluye dentro de este concepto. Y esto es muy importante, sobre todo cuando te vengan a decir, claro, vos porque sos religioso, no. Puede haber una persona en concreto que no profesa religión alguna y sin embargo tiene ese derecho de objeción de conciencia, perdón, de libertad de conciencia. Y además, estos mismos tratados que yo mencionaba garantizan de que los hijos, en función de esta libertad de conciencia, reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Es decir, se protege la libertad de conciencia, pero también se protege a los hijos de que tengan esa posibilidad de acceder a educación acorde a esa libertad de conciencia. Esto lo dice el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por ejemplo, uno de los más importantes, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, dice y garantiza el derecho a los padres de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa moral de acuerdo con sus propias convicciones. Entonces, no es solamente para los padres el derecho de formar esa libertad o esa conciencia en los hijos en función de la educación familiar, sino también tienen derecho de hacer que sus hijos reciban esa educación. Y esto es muy importante porque tiene que ver con las escuelas y demás cuestiones. Entonces, ¿qué te quiero dejar con este primer punto? Que sepas de que hay muchísima normativa que en Argentina tiene rango constitucional, como son los tratados internacionales, que garantizan no solo la libertad de conciencia, sino garantizan también el acceso a la educación conforme a esa libertad de conciencia. Garantiza a los padres no solo enseñar a sus hijos conforme a sus propias convicciones, sino también de que se les enseñe de hacer, como dice este pacto que mencionaba anteriormente, que los hijos reciban la educación conforme a esa libertad de conciencia. Es decir, tenemos en primer punto
en concreto de que esa libertad de conciencia y esa libertad de enseñanza conforme a esas convicciones están garantizadas en distintos tratados internacionales. Así que esto es muy importante porque la gente a veces desconoce los derechos y desconoce cómo está regulado. Ahora bien, ¿qué pasa en Argentina? ¿Cuál es el problema que tenemos? Lo que es la libertad de conciencia sin perjuicio de estar garantizada, la objeción de conciencia, que sería la forma de garantizar esa libertad de conciencia, la objeción de conciencia no está regulada en una norma específica, sino tiene que ver o está establecida con distintos fallos, distintas creaciones que se fueron dando o distintos ítems que se pueden sacar de algunas leyes desparramadas. Pero no hay una ley marco, una ley que establece qué es la objeción de conciencia, cómo se regula, cómo se establece, cuáles son los derechos del objetor de conciencia, cuáles son las obligaciones, etc. No existe. Por ejemplo, la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo establece la posibilidad de objeción de conciencia para los profesionales de la salud, limitada, pero en ningún momento hay una ley en concreto que establece de manera general cómo es la objeción de conciencia. Y creo que este es uno de los puntos en el Congreso Nacional que se va a tener que, de alguna manera, tratar. Algunas provincias están tratando de establecer, algunas provincias de Argentina, ¿no?, establecer la objeción de conciencia en las distintas provincias, pero no existe una ley general. ¿Cómo se ha establecido hasta aquí entonces la objeción de conciencia? En función de distintos fallos y distintos fallos, digo, de la justicia, algunos casos en concreto, y en otras situaciones se ha establecido por algunas leyes en concreto que hablan sobre la objeción de conciencia y además por algunos autores que hablan de la misma. Si tuviera que definirte qué es la objeción de conciencia, primero vamos al significado de conciencia. Dice, la Real Academia Española dice que es el conocimiento del bien y del mal que permite a una persona enjuiciada moralmente o enjuiciar moralmente la realidad de los actos, especialmente sus propios actos, dice la RAE. También dice que o habla de que es un sentido moral o ético de una persona. Si yo tuviera que definírtelo en función de todo lo que fui de alguna manera sistematizando hasta acá, podría decirte que la objeción de conciencia es un instituto. ¿Y por qué un instituto? Porque tiene efectos jurídicos. ¿Qué es lo que hace? Protege el ejercicio del derecho de la libertad de conciencia, esto que yo te hablaba. Protege esa libertad de conciencia que es lo que está garantizado. Y faculta a una persona a negarse a intervenir en hechos o en actos que violentan esas convicciones morales, éticas o religiosas propias. Existen dos tipos de objeciones de conciencia. La absoluta, es decir, la que protege y no te exige hacer nada porque estás protegido, y la moderada, que de alguna manera tiene ciertos límites. La mayoría de los países de Latinoamérica y sobre todo en Argentina, la objeción de conciencia está limitada a ciertos aspectos en concreto. Es decir, por ejemplo, el no perjuicio a terceros o la no afectación de derechos de algún tercero. ¿Cuál es el problema? Al no haber una regulación en concreto, que no se establece cuáles son los límites de esto. Entonces, por ejemplo, la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo termina llevando al mayor límite posible la objeción de conciencia para el profesional de la salud. ¿Por qué? Porque le dice, usted puede ser objetor de conciencia. Ahora, si no hay ninguna otra persona que pueda hacer la interrupción voluntaria del embarazo, y si esto es inminente y necesario, usted tiene que actuar. Entonces, me pregunto, si el objetor de conciencia no quiere actuar, ¿por qué le van a exigir? En realidad el Estado debe garantizar eventualmente en este esquema de ley que plantea, que hayan otras personas que lo hagan, pero no llevar al objetor de conciencia que tenga que actuar. Lo mismo, la ley de interrupción del embarazo habla de que no existe la objeción de conciencia para el posaborto. Y yo me pregunto, el que es objetor de conciencia no quiere intervenir ni antes, ni durante, ni después. Entonces, lo que pasa, al no haber una regulación en concreto, termina pasando esto.
que no se saben bien cuáles son los límites de la objeción de conciencia, y esto es aprovechado por estos grupos que sacan estas leyes de alguna manera injustas. Entonces, esto es lo que podemos decir de lo que es la objeción de conciencia. Te decía, no está regulado en la ley. Entonces, encontramos algunas leyes por ahí desparramadas que hablan de alguna manera y algunos casos en Argentina que nos hablan también del derecho a la objeción de conciencia. Por ejemplo, año 1989 aproximadamente, fallo Portillo de la Corte Suprema de Argentina, un caso de una persona de Argentina, de un joven, Gabriel Portillo, que se encontró que tenía que ejercer el servicio militar. Las sentencias del 89 que te mencionaba de este caso, el caso es anterior, ¿no? Pero en esa circunstancia, Portillo dice, yo no voy a hacer el servicio militar, o no quiero, porque para mí hacer el servicio militar va en contra de mis convicciones, sobre todo levantarme en armas, porque eso va en contra de un valor esencial o de un mandamiento, él era católico, que es no matarás. Entonces, él plantea de que no va a hacer el servicio militar o propone no tener que actuar con armas en este sentido. La justicia le exigió en una primera instancia de que sí, él no solo tenía que ir a hacer el servicio militar, sino además lo castigaban con que tenía que hacerlo un año más por no haberse presentado. ¿Qué pasó? El caso llegó a la Corte Suprema de Argentina y la Corte Suprema garantizó esto, el derecho a la libertad de cultos, a la libertad de conciencia. Y acá la Corte ya empieza no solo a garantizar esto de la libertad, sino habla de esta diferencia, que no es solamente garantizarla por la libertad de religión, sino que la libertad de conciencia es mucho más amplio, plantea allí la Corte. Habrán escuchado también otros fallos, por ejemplo, conocidos, relacionados con testigos de Jehová que no querían hacerse transfusión de sangre y que eso llevó a que directamente no querían una intervención médica, y esto llegó a la Corte, creo que el caso se llama Bamonde, si mal no recuerdo en este momento. También en el fallo FAL, el lamentable fallo FAL, donde se habla de la interrupción del embarazo producto de una violación, y en este sentido, en uno de los considerandos también habla de la objeción de conciencia que pueden ejercerlo los médicos. Establece algunos ciertos requisitos allí. Entonces, como no hay regulación, los distintos casos fueron garantizando esta objeción de conciencia, contemplándola en distintos casos, que son los que utilizamos nosotros como para saber de qué se trata. Así que esto es lo que viene sucediendo de alguna manera. Y esto para garantizar la libertad de conciencia a partir de esta objeción de conciencia, que es el mecanismo o es el instituto que nos permite garantizar esta libertad, ¿no? Pero también, relacionado con esto de la educación de los padres a hijos, encontramos un caso que me parece que es muy, muy importante, y la posibilidad de los hijos de proteger de ciertas enseñanzas en la escuela. ¿Qué nos pasó? Y yo les propongo algo con esto. Nosotros hasta acá lo que vimos es libertad de conciencia, garantizada en tratados internacionales, la objeción de conciencia, que si bien no está regulada en Argentina, encontramos fallos, me nombré algunos poquitos, pero importantes como para que lo puedas conocer, garantizan esa objeción de conciencia. Ahora bien, uno de los puntos más importantes que nos vamos a encontrar y que es el núcleo central de esta charla, de este vivo que me invitaron los chicos, tiene que ver con esto, con las enseñanzas que nos vamos a encontrar relacionado con aborto en las escuelas y sobre todo con lo que es la ideología de género, ¿no? Entonces, hay un caso muy importante, es bastante reciente, desde el 2017, que se llama, el fallo es Castillo, Viviana y otro contra Provincia de Salta. Yo les propongo, y de alguna manera enseño, ese fallo podemos utilizarlo, lo que yo digo, lo que los abogados decimos, a contrario censo.
pasó en este caso? Miren lo importante de esta situación. Un grupo de madres de Salta se quejaron ante la justicia, para decirlo en una terminología que se entienda, porque en Salta los cuadernillos enseñaban, de alguna manera, o decían ellas, adoctrinaban a los hijos en el catolicismo, ¿sí? Les enseñaba que tenían, o les hacía hacer prácticas, digamos, relacionadas con el catolicismo, como rezar, como llevar adelante la comunión y demás circunstancias, pero además en los cuadernillos les enseñaban sobre el catolicismo y religión y demás. Entonces, este grupo de madres va a la justicia y plantea esto, de que se declare inconstitucional esta nueva ley de educación que garantizaba esta enseñanza, por un lado, y además planteaban la inconstitucionalidad de la Constitución de Salta, que en uno de sus artículos, el artículo 49, establecía la enseñanza, de alguna manera, del culto católico apostólico romano. Entonces, estas madres se presentaron en la justicia y plantearon de que lo que se estaba pasando en Salta es que adoctrinaban a los hijos en relación al catolicismo. ¿Y qué plantearon? Esto, de que primero, y basado en este postulado de separación de Iglesia del Estado, de la enseñanza libre y laica, ¿sí? No basada en una religión en concreto. Y segundo, planteaban de quitar esta forma de enseñanza en las escuelas, porque ¿qué ocurría? Se enseñaba sobre el catolicismo en muchas de las materias y en las escuelas en general, en las escuelas públicas estamos hablando sobre todo. Y lo que se decía es, bueno, aquellos que no querían participar de este tipo de enseñanza, lo que le planteaban es firmar una planilla y que pudieran tener horarios o actividades que no sean relacionadas con esto. Por ejemplo, los mandaban a música, los mandaban a otros lugares, y en esa planilla evitar que los hijos se le enseñara sobre el catolicismo a aquellos que no estaban de acuerdo. ¿Qué hizo la Corte Suprema en este caso? Planteó esta situación de decir, bueno, en realidad, y miren la palabra que utilizan, dijeron los jueces allí, en las constancias de la causa se demostró que en numerosas escuelas públicas salteñas se ha adoctrinado a los alumnos en el catolicismo. Fíjense la palabra adoctrinado que utilizaron en aquel momento. Dice que esto genera un trato desigualitario hacia los grupos religiosos minoritarios y hacia los no creyentes. Y miren lo que dijo la Corte. La forma en cómo se vino implementando la enseñanza religiosa es lo que no correspondía. Por decir, es como un adoctrinamiento. Por otro lado, lo que dijo la Corte es, se puede enseñar sobre religión como un proceso histórico o enseñando la filosofía de las religiones en concreto, pero esa enseñanza tiene que ser neutral, no sesgada y se tiene que dar de manera objetiva, respetando la libertad de opiniones y demás. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque este fallo surge a partir de lo que intentaron hacer estos grupos para sacar las enseñanzas del catolicismo, que en definitiva hay muchos, se enseña valores, se enseña sobre ciertos puntos que incluso pueden hacer muy bien a los jóvenes, pero por este postulado de separar Iglesia de Estado, de quitar ciertas enseñanzas sobre la familia y demás circunstancias. Entonces, ¿qué digo yo? Miren, lo que hicieron ellos en este punto de tratar de evitar o de generar esta doctrina o este caso para, de alguna manera, separar esta enseñanza, ahora, con los postulados de la ideología de género, es lo que están haciendo. Por eso podemos decir, es como, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Entonces, este fallo yo creo que nos va a servir muchísimo a nosotros y a los padres y a los docentes que de alguna manera no quieren enseñar lo que es todos contenidos relacionados con ideología de género. Y se puede echar mano a este caso. Insisto, el caso se llama Castillo, Viviana y otros contra provincia de Salta. La Corte garantizó de que no se adoctrine a los hijos,
de que toda enseñanza que se dé sea objetiva y neutral, y que se enseñe como procesos históricos o la filosofía de los movimientos que se enseñan o de las religiones que se enseñan, pero no prohibió la enseñanza religiosa en este punto. ¿Por qué todo este marco es muy importante? Porque ahora nos encontramos con todo esto. La enseñanza de lo que es la ESI, educación sexual integral, aborto, identidad de género, que de alguna manera no se pretenden hacer de una manera neutral o objetiva. Lo que quieren hacer es adoctrinar a nuestros hijos. Entonces, aquí es donde viene nuestro trabajo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y cuáles son primero estas enseñanzas que pretende la ideología de género? Por ejemplo, que no se es persona desde la concepción, que la biología no define el sexo, que no existe el sexo si no existe el género, es decir, el hombre no es hombre porque tiene un pene o la mujer es mujer porque tiene vagina, sino que todo esto es una construcción cultural, dicen estos postulados. Se enseña como que es normal la libertad sexual, enseñanza sobre la moralidad de las relaciones de personas con el mismo sexo, enseñanzas en contra de las religiones en concreto, enseñanza a favor de la eutanasia como actividad moralmente correcta, es decir, todas estas cosas son elementos que hoy se están queriendo introducir en los cuadernillos y en las enseñanzas de nuestros hijos. Claro, no de manera neutral. Por ejemplo, no se enseña únicamente de que no hay que discriminar, se enseña como que todo esto son cosas normales, moralmente correctas y demás circunstancias. Y esto es lo que nosotros tenemos que identificar. Y ahí, a partir de identificar, por ejemplo, en cuadernillos de escuela, en las planificaciones anuales dentro de lo que son las escuelas y demás, tenemos que lograr identificar todo esto para exigir que la enseñanza sea objetiva y neutral, que sean procesos históricos, como dijo la Corte, o que filosofías de cada movimiento en concreto, mostrándolos todos, la posibilidad de determinar también la posición del docente, etc. ¿Qué quiere decir esto? A ver, va a ser muy difícil que en las escuelas no se enseñe que, por ejemplo, desde el punto de vista histórico, año 2018 hubo una ley, un proyecto de ley que intentó sancionarse en el Congreso Nacional, que tuvo media aprobación en diputados, pero no se sancionó en Senado, y que la ley establecía estas exigencias. Que luego, en el 2020, se sancionó una ley que estableció estas circunstancias, que salió así, etcétera, etcétera. Esto es una enseñanza histórica, que la Corte no lo prohibió, y va a ser muy difícil que no se enseñe de esta manera, pero distinto es enseñar no como un proceso histórico, sino directamente como que el aborto es no solo un derecho, sino es lo que moralmente está bien, y que aquellos hijos que tengan una libertad de conciencia, por ejemplo, o que su conciencia les dicte por enseñanza de los padres o por decisión propia, que la vida comienza de la concepción, que vengan a establecerle de que eso no es lo correcto, incluso que quieran sancionar tanto al joven o al niño que diga esto o al docente que plantee esto. Eso no se puede. Lo que se tiene que permitir es una enseñanza objetiva y neutral, con un proceso histórico donde se establezcan todas las exigencias. Filosofías de cada movimiento. ¿Qué quiere decir? Va a ser muy difícil establecer o evitar que en las escuelas se hable de que hubo un colectivo llamado La Marea Verde que tenía estos postulados, por ejemplo, de la muerte de mujeres en situación de abortos clandestinos y demás, y que eso llevó a la legalización de la ley, y que de alguna manera tienen una filosofía más libertaria, que establece la autonomía de voluntad de la mujer, etcétera, etcétera. Va a ser muy difícil que no se enseñe estos puntos. Pero lo que se tiene que exigir es que también se enseñe de que hay un movimiento celeste que resguarda o que lucha por la defensa de las dos vidas, que entiende que toda vida comienza desde la concepción. Entonces esto lleva a que a que no están de acuerdo con el aborto, etcétera, etcétera. Es decir, estableciendo todas las alternativas y corrientes posibles. Esto es una enseñanza neutral, con filosofía de cada movimiento.
la posibilidad de que el docente enseñe todas estas posiciones y qué establece cada una, pero también diga cuál sostiene el propio docente. Yo recuerdo en la facultad, y seguramente si hay muchos docentes que están escuchando esta charla, o incluso otras profesiones, ¿no? A mí como abogado me enseñaban distintas corrientes en las cuales, sobre alguna temática en concreto, distintas posiciones. Y muchas veces el docente me decía qué posición adoptaba, pero me daba la posibilidad de que yo elija. Bueno, esto es una enseñanza neutral y objetiva. Y esto es lo que nosotros podemos exigir en las escuelas, en los ministerios de educación y demás circunstancias. La libertad de expresión, la libertad de un docente que que si bien enseña todas estas posiciones, sostiene que la vida comienza de la concepción, no puede estar de ninguna manera sancionada ni pretenderse de alguna forma castigar o callar a este docente, porque esto va en contra de este caso que yo les mencionaba y de esta libertad de conciencia. Por eso necesitamos, insisto en esto, identificar y conocer los planes de estudio, sobre todo los docentes a principio de año, deben saber, deben mirar estas circunstancias, padres con relación a sus hijos deben estar empapados en qué es lo que le van a enseñar durante el año, identificar las formas de cómo se llevan a cabo las enseñanzas sobre ESI. Y esto es muy importante, educación sexual integral. ¿Por qué? Damián, perdón. ¿Sí? Sí. Bueno, terminás con esto porque hay 3 preguntas. Bien, Si querés... yo estoy terminando. Dale, así después enganchamos las preguntas. Ya estoy terminando, me quedan 3 minutos nada más. Y vamos a todas las preguntas que quieran, si les parece. Insisto con esto, tienen que identificar y conocer los planes de estudio, conocer cómo se van a llevar a cabo las enseñanzas de la educación sexual. Hay muchas cosas de la educación sexual integral que son importantes, por ejemplo, el resguardo de los niños, de que no les toquen partes íntimas y de la protección sobre su cuerpo, en cuanto a evitar los abusos sexuales y demás. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que le metan, por ejemplo, identidad de género, aborto y otras circunstancias que son incorrectas o que tienen que ver con la ideología de género. Mirar los planes de estudio y sobre todo exigir en las escuelas alternativas cuando identifican estas circunstancias. Y si no pueden lograr que la enseñanza sea neutral y sea objetiva, entonces tienen la posibilidad de plantear la objeción de conciencia para enseñar lo que esos cuadernillos y lo que los ministerios de educación le exigen. Así que, ¿qué les planteo yo para cerrar y como conclusión? Primero, la exigencia de que ustedes, mejor dicho, que ustedes puedan exigir que la enseñanza sea neutral, porque hay muchos docentes que me dicen, yo quiero enseñar, porque hay cosas que son importantes enseñarlas, pero no quiero ideologizar, ni quiero que me exijan a mí adoctrinar, ni yo, ni muchos padres también dicen, yo no quiero el adoctrinamiento a mis hijos en estos temas. Entonces, ustedes primero conocieron acá todas las formas que pueden llevar adelante esta enseñanza y cómo pueden exigir que no suceda esto. Y si esto no pasa, tanto padres como docentes pueden plantear la objeción de conciencia para que no se les enseñe a sus hijos conforme estos postulados ideológicos. Así que espero que les sirva todo esto. Les voy a dejar el PowerPoint. La charla sería mucho más larga, pero traté de acotarla a lo que más podía. Sandra ya tiene el PowerPoint para todos aquellos que lo necesiten. Y ahora sí, vamos a las preguntas que necesiten. La verdad, excelente, excelente. Tenemos 3 preguntas. La primera dice, entonces, por el derecho a la libertad de conciencia, ¿yo puedo rechazar la enseñanza de contenidos ideológicos dentro de la educación que imparten en el Estado? Sí, la respuesta es sí, es lo que hablaba acá al final, ¿no? Esa libertad de conciencia se puede ejercer a través de la exigencia de ese contenido neutral, objetivo, para que no esté ideologizado, y si no se puede torcer esta situación, plantear la objeción de conciencia y exigir, o que, por ejemplo, si estamos hablando de un alumno, que estos puntos van en contra de la libertad de conciencia y la libertad de educación de los padres,
Entonces, que se le dé de manera alternativa, que se den otras propuestas de enseñanza, o incluso hay muchas escuelas que hacen la jornada de capacitación en ESI, en identidad de género y demás, que se les permita esos días no faltar sin que se les establezca una falta en concreto. Es decir, hay alternativas, pero la respuesta a la pregunta es sí, puede exigirlo. Buenísimo. Segunda pregunta. Dice, yo como docente, si en una escuela donde trabajo se enseña ESI y se enseña que el aborto es un derecho, ¿qué tengo que hacer? ¿Decir que es un derecho pero que yo no estoy de acuerdo? ¿O puedo defender los argumentos por los cuales yo estoy en contra? O sea, ¿puedo enseñar que el aborto es un crimen o corre peligro mi puesto de trabajo? En realidad, tendrían que dejarte enseñar las dos cuestiones. Esto es la posición, esto es lo que yo hablaba de la neutralidad y la objetividad. Podrías enseñarlo de esta forma, es decir, bueno, mire, hay una ley que estableció esta circunstancia, este tipo de aborto en esta cantidad de semanas y demás. Ahora, está también la posición de que interrumpir el embarazo en cualquier edad gestacional, teniendo en cuenta que la vida comienza de la concepción, sería dar fin a otro ser humano. Planteado de manera objetiva con las distintas situaciones, no deberías tener problema. E incluso la libertad de expresión está garantizada, no solo en el ámbito privado, sino en el ámbito público. Entonces nadie podría sancionarte por este punto. Claro que si vos solamente enseñás una parte, te podrían exigir ellos, de decirte, bueno, en realidad vos estás adoctrinando en una parte, y te podrían llegar a plantear ellos mismos esta circunstancia, pero nadie podría sancionarte ni plantearte ninguna circunstancia. Y si te quieren exigir que vos enseñes únicamente el aborto como derecho, porque además, y en esto está detrás de que la vida no comienza de la concepción, que no se es persona desde ese momento y demás circunstancias, podés plantear la objeción de conciencia. En principio, no deberías tener problema para enseñar tu posición también, si te exigen que enseñes o te exigen que enseñes esto, el aborto como derecho por todos estos postulados. Así que, dos opciones. O exigís que te permitan enseñar también lo que vos crees y tu libertad de conciencia, y que los alumnos tengan todos los elementos en concreto y todas las posiciones que nos encontramos, o directamente que te permitan no enseñar sobre ese tema y que se plantee la objeción de conciencia en tu caso. Ok, cool. Tercera pregunta. Si en la escuela de mi hijo viene una persona trans a enseñar sobre la ideología de género y sobre ESI, ¿está obligado a participar de la charla? O como padres, ya respondiste, pero, o como padres nos podemos negar y retirarlo en este momento sin que afecte sus calificaciones. Bueno, esto es lo que yo les mencionaba al final también. Si dentro de lo que es la escuela no se permite otra opción, si viene una persona trans a enseñar sobre un punto y lo hace de manera neutral, objetiva y estableciendo todas las posiciones, en principio, en ese punto, solamente porque sea una persona trans quien lo esté dando, si se resguarda esta cuestión neutral o objetiva, podría plantearse como que es discriminatorio de la persona. Ahora bien, si viene de alguna manera, a querer ideologizar por su propia posición, o si quiere venir a adoctrinar y demás cuestiones, claramente que pueden plantearse o que se enseñen las cuestiones alternativas, esto que yo decía anteriormente, o incluso que también se permita la objeción de conciencia y que se le resguarde a que los niños no participen de esa charla y que no se les establezca ningún tipo de sanción ni falta por ello, planteado siempre desde la libertad de conciencia que se pretende resguardar con todos estos fundamentos que yo le di anteriormente. Buenísimo. Recuerden también que el PowerPoint que Damián habló, los que quieren pueden escribir el mail en los comentarios, así después se los enviamos. Y está todo el PowerPoint completo y buenísimo. Y última pregunta, o última aclaración. Entonces, como profesores y como docentes estamos avalados por ley. Eso es obvio, o sea, no pueden hacer nada en contra nuestro
si nosotros estamos en contra de todo lo nuevo de ahora, la ESI, el aborto, o sea, no pueden hacer nada en contra nuestro. No, de ninguna manera. De ninguna manera podrían querer sancionarte, querer echarte de tu trabajo, querer sancionar a tu hijo, expulsarte a vos de la escuela, cualquier circunstancia, porque plantees la libertad de conciencia. Cualquier acto de esa manera sería discriminatorio y hay herramientas legales para tratar de evitarlo. De todas formas, también tengo en claro de que no son tiempos fáciles y que esto, como decía al principio, es parte de toda una batalla cultural que vamos a tener que dar y que es muy difícil o que van a pretender de alguna manera que esto suceda. Van a querer sancionar a docentes, así como van a querer exigir que médicos lleven adelante abortos pese a su objeción de conciencia. O sea, todo esto va a pasar. Nosotros tenemos que tener herramientas. Estas herramientas que enseñamos o que enseño es justamente para que puedan defenderse, para que tengan elementos. Fácil sería para mí plantear o darles una nota de objeción de conciencia nada más, que ustedes la presenten, pero yo apuesto también a que aprendan cómo ejercerlo. Por eso el PowerPoint, por eso los talleres y demás circunstancias. De todas formas, Sandri, si a vos te parece, yo me pueden buscar en mis redes, Da Torres OK o Damián Torres. Cuando haya algún inconveniente en concreto, alguna situación compleja, no duden en escribirme y si puedo lo voy a hacer, porque sé que más allá de todas estas herramientas que damos, también van a haber circunstancias y momentos difíciles de muchas personas. Una chica hace un poco tiempo me escribió por Instagram y me planteaba esto, me dice, me quieren hacer actuar en abortos porque dicen que el posaborto inicia desde el momento que el feto está saliendo de la madre, ¿no? Entonces, eso ya es posaborto. Y me dicen de que como la ley no contempla la objeción de conciencia en el posaborto, yo tengo que estar en ese momento. No. Le di herramientas a esa chica para que pueda plantarse y evitar que quieran exigirle actuar en algo que era incorrecto y que se lo estaban, de alguna manera la estaban tratando de engañar en lo que implicaba ese posaborto. Entonces, hay muchas cosas y casos en concreto que se van a dar que son muy complejos, así que no duden en escribirme y si puedo ayudarlos, con gusto lo voy a hacer. Qué grande. Dos preguntas más y ya podemos terminar. Y última, creo que ya la respondiste igual. Dice, ¿cómo podemos saber de antemano si la enseñanza va a ser neutral o objetiva? Bueno, hay 2 o 3 cosas para hacer. Primero, en cada una de las provincias, en los ministerios de educación, se van a encontrar con que se dan a principio de año, se establecen los postulados mínimos de enseñanza o los contenidos mínimos de enseñanza. Entonces ahí ya pueden tener acceso a qué se va a enseñar. Por otro lado, en las escuelas también están los cuadernillos de enseñanza que se establecen para todo el año y ahí lo pueden ver y tomar conocimiento de estas circunstancias. Hay muchas escuelas que usan un cuadernillo específico que les va a durar todo el año y demás, que se los hacen comprar. Ahí pueden revisar y tener conocimiento de esas situaciones. Además pueden venir y consultarles a los profesores, docentes y demás, maestros, cómo van a enseñar determinadas temáticas. Por ejemplo, cuando son más grandes, en lo que es clases de biología, clases de ciencias naturales, clases de educación cívica, pueden ir y consultarle a los docentes qué se va a enseñar y cómo se va a enseñar sobre todos estos temas. O cuando son más chicos, a los maestros en concreto, que es un mismo maestro, digamos, para todo el salón, preguntarles sobre estos puntos en concreto. Entonces, en resumen, Ministerio de Educación, generalmente siempre están los contenidos mínimos de enseñanza, cuadernillos de enseñanza durante todo el año que utilizan los chicos y siempre poder consultar con los docentes, ¿no? Claro. Buenísimo. Última pregunta. Dice, ¿la escuela católica o evangélica puede definir que esa institución no se enseñará que el aborto es un derecho y que los padres que no estén de acuerdo anoten a sus hijos en otra institución? ¿Una escuela religiosa puede decir que no va a enseñar sobre el aborto? Sí, totalmente.
¿Por qué? Porque esas escuelas tienen un estatuto, un ideario que pueden proteger y demás. Y obviamente que tendrán que darle el derecho al padre que quiera o que no participe de estas enseñanzas, que cambie de escuela o incluso les pueden llegar a exigir, puede llegar a pasar que les quieran exigir que le den otro tipo de actividad. A ver, una escuela evangélica y una escuela católica o otros tipos de escuelas también religiosas, generalmente tienen un estatuto y un ideario que tiene ciertos valores y principios relacionados con la religión que profesan. Entonces, allí se puede establecer este tipo de objeción de conciencia institucional. Este gobierno, digamos, en Argentina, de alguna manera, en la ley de interrupción del embarazo, pretendió no contemplar la objeción de conciencia institucional. En todo lo que es educación no está legislado sobre el tema, sí está toda la legislación en el Código Civil sobre fundaciones, sobre asociaciones y demás, que son los organismos que nuclean a estos tipos de escuela. Entonces, la respuesta es sí, claramente que se puede plantear. Van a querer decir como que no, pero sí está garantizado que se pueda enseñar y que se establezcan las enseñanzas conforme al ideario y a los valores que profesa ese lugar, así que se puede hacer. Buenísimo, no hay más preguntas. Vemos acá que dejaron muchos mails para después mandar el PowerPoint de Damián, y también lo que dijo Damián, que lo pueden buscar en las redes sociales, y que él con todo gusto va a poder responderle preguntas más específicas que tengan. Así que te agradecemos enormemente, Damián, esta charla que nos has traído, súper rica, súper intensiva, en una hora, tac, todo lo que teníamos que saber, impecable, diríamos. Sí, fuimos a las corridas, espero no haberlo dicho muy apurado, pero bueno, sabíamos que teníamos una hora y quería dar los puntos más importantes, pero espero que les haya servido y bueno, les dejo el PowerPoint para que puedan de alguna manera profundizar un poquito más aquellos que quieran leer, ¿no? Excelente, muy bien. Sergio. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Damián. Realmente creo que los comentarios se quedan cortos. Tremendamente útil la charla, tremendamente útil las herramientas que hoy pudimos conocer y que sin duda van a ser son necesarias y van a ser muy eficaces en, bueno, esto que se viene, que, bueno, incluye ya un desafío que es el involucramiento completo de padres en la educación de los hijos, ¿no? Algo que por ahí a veces dejamos en manos de otros, pero involucrarse, como decía recién Damián, conocer planes de estudio y demás, requiere tiempo, requiere esfuerzo. Realmente, muchas gracias, Sandra. Sandra, no lo dije al principio, Sandra está conectada desde Francia. Así que hemos tenido una charla desde Francia y bueno, y con Damián y conmigo acá desde Argentina, lo que nos permite las redes poder realizar, ¿no? Y abarcar a tantas personas. Había dentro de las preguntas una pregunta con respecto a el sorteo de este set o de este kit que se están sorteando, ¿no? Son 5 kits. Son 5 kits. ¿Cómo participar? Poniendo me gusta a las publicaciones de Su Voz Sos Vos, y también, por otro lado, escribiendo una frase pro vida, ¿sí? El tema está aquí en esto. Las frases, las 5 frases que tengan más me gusta, las 5 frases pro vida que tengan más me gusta, son las que se hacen acreedoras de estos 5 kits que habíamos hablado al principio. Este es un concurso solo para los que viven en Argentina, ¿sí? Para los que viven en Argentina. Y los ganadores van a recibir en su domicilio el set de forma gratuita y con el costo incluido, el costo del envío incluido. Así que bueno,
solamente nuevamente, perdón, agradecer a Sandra, agradecer a Damián y agradecer a todo el equipo de Su Voz Sos Vos que ha permitido hoy esta primera charla. Vendrán otras a lo largo de este año y tan enriquecedoras sin duda como ha sido la de hoy. Así que solamente dejarles los saludos y esperar que próximamente volvamos a encontrarnos. Estén atentos a la página, compartan el video, denle me gusta y compartan con todos esto porque realmente hay muchas personas que están interesadas en poder tener herramientas para proteger lo más valioso que tenemos quienes somos padres, ¿no? Que son nuestros hijos. Así que les dejamos nuestros saludos, que estén bien y finalizamos así la charla. Gracias por todos, a los que se conectaron y a los que van a escuchar después la charla. Gracias Damián, gracias Sergio. Gracias a todos, como decía Sergio, los que estamos hablando por los que no tienen voz. Y déjenme terminar con esto. Damián Torres, ¿su voz sos vos? Damián Torres, ¿su voz sos vos? No me escucho, Damián Torres. Así es. Ahí te pude escuchar, sí, así es. Su voz somos todos, en realidad. Así que, bueno, muchas gracias. La verdad los felicito, chicos, y que sea un año de mucho éxito en esta lucha que están emprendiendo. Y la verdad me encantó el nombre, me gustó participar con ustedes, el privilegio de ser el primero de todos los que pasarán por este ciclo de conexiones. Muchas gracias y los felicito. A la próxima, hasta la próxima.